En chino, jin no significa solamente oro. Puede ser hierro, puede ser cobre, puede ser una espada, una campana, dinero e incluso el carácter de una persona. Y hay algo muy curioso. Muchas palabras relacionadas con la dureza, la firmeza, el valor, la transformación o la resistencia comparten el mismo componente. Jin. Eso no es casualidad, porque para la mentalidad china, el metal nunca fue solamente una materia. Era una fuerza, una transformación, algo que debía pasar por el fuego para adquirir forma. Y el chino conservó esa forma de pensar dentro de los caracteres. Hoy, a través del radical Jin, vamos a descubrir cómo la cultura china entendió el mundo a partir del metal y cómo terminó entendiendo también al ser humano. Jin, del mineral a la civilización. El carácter más antiguo de Jin parecía un mineral enterrado bajo tierra. Los antiguos chinos no conocieron primero el oro, sino los materiales que surgían de la tierra y eran transformados por el fuego. Por eso, en la antigüedad, Jin no significaba únicamente oro. Era un término general para los metales. Por ejemplo, tie, hierro, tong, cobre, yin, plata, xi, estaño. Todos pertenecían al mundo de Jin. Y esto revela algo importante sobre la forma de pensar china. La lógica china muchas veces no comienza separando categorías exactas. Primero, identifica una esencia común. ¿Y cuál era esa esencia? La dureza, la capacidad de transformarse, la capacidad de cambiar el mundo. Por eso, el metal transformó primero la civilización, no a través de la riqueza, sino a través de las herramientas. Zhen, el metal, amplió el poder humano. Aquí todo empieza a acelerarse. Una aguja. Zhen, un espejo. Jin, una campana. Ling, candado. Suo, un martillo. Chui, un clavo. Ting. ¿Por qué tantos objetos llevan el radical Jin? Porque los chinos descubrieron muy pronto algo esencial. El valor más importante del metal no era existir, sino ser utilizado. La madera se pudre. La piedra es difícil de moldear, pero el metal puede fundirse, doblarse, forjarse, transformarse. Por eso, el radical Jin aparecen tantos caracteres relacionados con herramientas y objetos. Y detrás de eso existe una lógica cultural muy profunda. El ser humano no se vuelve más fuerte solo con el cuerpo. Se vuelve más fuerte extendiendo sus capacidades mediante herramientas. La aguja extiende la mano. El espejo extiende la vista.
La campana extiende la voz. La cerradura extiende los límites. Así, el metal dejó de ser solamente materia. Comenzó a participar en las capacidades humanas. Qian. Cuando el metal empezó a circular, todo cambió. Después, el metal sufrió otra gran transformación. Comenzó a circular y entonces apareció qian, dinero. Muchos caracteres relacionados con riqueza y valor contienen el radical jin. Por ejemplo, qian, dinero, yin, plata, ding, lingote, chao, billete. Porque el metal adquirió una nueva función, el valor. Pero lo más interesante es la relación ambigua que la cultura china tiene con el dinero. Por un lado, 一诺千金, una promesa vale 1000 piezas de oro. 千金小姐, una joven de familia rica y valiosa. 金玉满堂, la casa llena de oro y jade. Aquí, jin representa valor y prosperidad. Pero al mismo tiempo, el chino también creó expresiones como tongxiu, el mal olor del dinero, 见钱眼开, literalmente, abrir los ojos al ver dinero. Se usa para describir a alguien que se muestra codicioso frente al dinero. 视金钱如粪土. Considerar el dinero como basura. Es decir, la cultura china reconoce el valor del dinero, pero también teme convertirse en esclava de él. Por eso, existe una frase muy importante. 君子爱财, 取之有道. El hombre noble aprecia la riqueza, pero la obtiene siguiendo el camino correcto. El dinero puede perseguirse, pero nunca a costa de perder el Tao, camino o método, manera, forma. Duan. ¿Por qué el chino llama forja al crecimiento personal? Aquí, el metal entra en su dimensión más profunda. Es fuego. Duan, forjar. Zhu, fundir, voltear. Rong, fundir. Xiao, fundir, disolver. Todos estos caracteres contienen la huella del fuego y del metal, porque el metal nunca nace terminado. Necesita pasar por altas temperaturas, golpes, presión, transformación, y el chino convirtió ese proceso en una metáfora del crecimiento humano. 锻炼 hoy significa entrenar o fortalecerse, pero originalmente era literalmente forjar metal. Por eso, el chino dice 千锤百炼,
forjado miles de veces, 百炼成钢. El acero se forma tras ser forjado cientos de veces. Aquí hay una idea muy profunda. El sufrimiento no siempre es destrucción. A veces es transformación. El hierro solo se convierte en acero después de ser golpeado. Y la persona solo madura después de atravesar dificultades. Por eso, la cultura china desarrolló una admiración especial por aquello que resiste el fuego. 真金不怕火炼. El oro verdadero no teme al fuego. 金石之志, una voluntad firme como metal y piedra. 真真铁骨, una integridad firme e inquebrantable. Aquí, Jin ya no representa un metal físico. Representa algo mucho más profundo, aquello que sigue intacto después de la prueba. Kong. ¿Por qué el metal terminó convirtiéndose en una voz espiritual? Hay otro detalle fascinante. Muchos caracteres relacionados con sonidos poderosos contienen el radical jin. Kong, sonido metálico firme. Chang, sonido resonante. Zheng, vibración metálica clara. ¿Por qué? Porque el metal resuena. Cuando golpeas una campana de bronce, el sonido no desaparece inmediatamente. Vibra, se expande, permanece. Y poco a poco, los chinos comenzaron a pensar que las palabras verdaderamente importantes también debían ser así, claras, firmes, capaces de resonar en el tiempo. Por eso, surgieron expresiones como 铿锵有力, poderoso y resonante, 铮铮誓言, un juramento firme y sonoro, 金声玉振, el sonido del metal y la vibración del jade, una expresión que evoca una persistencia refinada, profunda y capaz de dejar resonancia en los demás. Aquí, el metal ya superó completamente su dimensión material. Se convirtió en una fuerza espiritual. Del hierro a la aguja, de la campana al dinero, de la forja al carácter humano. El radical Jin conserva toda una manera china de comprender el mundo. El metal transformó las herramientas. Las herramientas transformaron la sociedad. Y finalmente, el ser humano utilizó el metal para redefinirse a sí mismo. Por eso, en chino, muchos radicales no son solamente categorías lingüísticas, son maneras de pensar. Y Jin nunca habló únicamente del metal, también habló de la fuerza, el valor, la transformación, la resistencia, y de aquello que permanece después del fuego. Si quieres seguir explorando cómo el chino transforma la cultura, la filosofía y la historia en caracteres, te espero en el próximo episodio.